Hola, Dios te bendiga. Este es nuestro devocional número 52. Estoy seguro que Dios tiene una palabra para ti en esta hora. Hoy vamos a reflexionar en las palabras de Jesús que encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10, donde nos dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El contexto de este versículo se encuentra en el discurso de Jesús sobre ser el buen pastor. En este pasaje, Jesús utiliza metáforas para explicar su relación con las personas y su propósito en venir al mundo. En los versículos de Juan 10, 1 al 9, Jesús habla de la figura del pastor y las ovejas. Él se presenta como el portero de las ovejas, quien entra por la puerta del redil y llama a sus ovejas por su nombre. Las ovejas le reconocen y le siguen, pero no seguirán a un extraño. Luego, en el versículo 10, Jesús contrapone su papel como buen pastor con el de un ladrón. El ladrón viene para robar, matar y destruir, mientras que Jesús dice que ha venido para que las personas tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón viene, ataca a las ovejas, se aprovecha de ellas obteniendo el máximo beneficio y luego las destruye. Jesús, como el verdadero pastor, no viene a las ovejas con intenciones egoístas. Viene a dar, no a recibir. Viene a servir, no a que les sirvan. Viene a darles vida y a dar la suya propia por ellas. La vida abundante a la que Jesús se refiere no se limita únicamente a una vida llena de riquezas materiales o comodidades. Más bien, se refiere a una vida plena y significativa en todas sus dimensiones. Jesús desea que las personas tengan una vida espiritual plena, una relación íntima con Dios y que experimenten una paz y alegría genuinas en su interior. La palabra abundante en griego es parizón, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. ¿No es maravilloso este significado? Creo que la mayoría de los creyentes no vivimos esta vida abundante que Jesús nos ofrece, porque nuestros días los pasamos cargados, cansados, preocupados, abatidos, llenos de problemas y preocupaciones, algunos enojados, airados, con el corazón lleno de rencor, falta de perdón, sin amor, sin gozo, sin paz. No se vive una vida abundante cargados con todo esto. Jesús nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta vida abundante también implica tener un propósito y significado en la vida. Jesús ofrece un camino hacia la reconciliación con Dios y la posibilidad de vivir una vida guiada por los principios y valores divinos. Además, Jesús ofrece liberación del pecado y la culpa, así como la promesa de vida eterna en su presencia. Es importante destacar que esta vida abundante no está exenta de dificultades y sufrimientos. Jesús reconoce la realidad de los desafíos que enfrentamos en este mundo, pero su oferta de vida abundante es una invitación a experimentar plenamente la gracia y el amor de Dios, incluso en medio de las adversidades. Para resumir, la vida abundante a la que Jesús se refiere en Juan 10:10 es una vida plena, significativa y llena de propósito, basada en una relación cercana con Dios y guiada por sus principios y valores. Espero que te haya gustado esta reflexión y nos volvamos a ver en la próxima. Dios te bendiga.